Lección. Muy buenos días, doctor Luis. ¿Me escucha? Queridos idontonautas, les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Nobel Biocare.
Es un gusto para mí presentarles al doctor Luis Lomas. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Dejo a los odontonautas con usted. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. No sé si me escuchen bien. Disculpen la demora, pero son problemas técnicos de audio en este caso. Espero si me escuchen correctamente, o sea, entendible mi voz. Bueno, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Como ya me presentaron, soy el doctor Luis Lomas Simons. Soy egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cursé los estudios de posgrado en prostodoncia y implantología en la Universidad de La Salle Bajío. En esta oportunidad que nos da Inteligencia Dental, pues quiero agradecerle a este escaparate que nos da a nosotros los odontólogos y todos los que estamos en el medio dental para mostrar de alguna manera el trabajo que estamos realizando. De igual manera, pues yo no estaría aquí sin el apoyo y la confianza que han tenido conmigo la empresa Nobel Biocare, así que les mando un cordial saludo. Por la premura de tiempo, vamos a comenzar con esta pequeña charla. Como yo siempre les comento a mis alumnos en el posgrado de prostodoncia, tratamos de compartir lo que realmente hacemos en el día a día con los pacientes normales, con los que no podemos realizar más allá de ciertos tratamientos de acuerdo a las mismas limitaciones que ellos nos están colocando. Así que yo pienso que en esta ocasión, el mostrarles el tema de hoy, que es el uso de implantes de diámetro estrecho, en este caso el Nobel Active 3.0, el cómo podemos usarlo, las indicaciones que tenemos para su uso. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos con el tema y vamos a ir desarrollando poco a poco estos casos, tratando de enfocarnos en los mismos errores que nosotros cometimos. Así pues, es más fácil que no olvidemos esos errores a fin de, en un futuro, con los nuevos pacientes, tratar de ir mejorando el día a día nuestra curva de aprendizaje. Así que comenzamos con esto. En cuanto a los antecedentes, yo cuando realicé mi formación, pues cuando iba a diferentes cursos o cuando estaba realizando los estudios, pues nos encontrábamos en que en los diferentes seminarios a los que asistíamos, realmente encontrábamos que muchos de los tratamientos estaban realizados con implantes de diámetro demasiado extenso, en un diámetro muy amplio y con una longitud demasiado larga para los conceptos que estamos manejando en el hoy en día. Con el tiempo, pues esa misma curva de aprendizaje, como les habíamos comentado, pues hemos ido cambiando y muchos de nosotros nos hemos ubicado en esta línea de tiempo y hemos podido ver en nuestras consultas cómo ya día a día vamos cambiando estos conceptos, cómo ya podemos estar colocando, debido a la experiencia que hemos logrado ya, el colocar implantes con un diámetro menor, en el que estamos dándole la oportunidad a ese tejido perimplantar a tener un desarrollo y un espacio adecuado para poder desarrollarse completamente sin tener ningún tipo de molestia o algún signo de problema para nuestros pacientes. Muchas veces en nuestra consulta nos aparece este tipo de estos implantes. Ustedes pueden ver, como vemos en la diapositiva, cómo eran implantes de aproximadamente 18 hasta 20 milímetros de largo, unos implantes en los que usábamos en centrales unos implantes de 5 milímetros de diámetro, y con el tiempo pues hemos ido cambiando esta actitud. Para ubicarnos en lo que es el estado de la nomenclatura, para poder ubicar bien el tipo de implante al que estamos refiriéndonos. Buscando en la literatura, encontramos que
la mayoría de publicaciones en los cuales tratan de ubicar una nomenclatura al diámetro de los implantes, encontramos que básicamente son tres tipos de acuerdo al diámetro, que es de una plataforma ancha, que es arriba de 4.5 milímetros en adelante, una plataforma estándar o regular, que es de arriba de 3.5 a 4.5 milímetros, y lo que ahorita nos está compitiendo, como lo que es los implantes de diámetro reducido, que es alrededor de 3.5 milímetros hacia abajo. Está bien. La biomecánica en cuanto nos referimos al término de biomecánica, a muchos nos causa ciertos problemas el intentar rehabilitar algún tipo de caso que nos llegue en nuestros pacientes con implantes de un diámetro reducido. Y es por eso que en esta primera inicio de la plática nos referimos a la biomecánica, el cómo este implante, el Nobel Active 3.0 en este caso, nos va a ayudar basándonos en sus propiedades que Nobel Biocare le ha conferido a este implante, y nos da cierta tranquilidad para poder estar usando este implante en las diferentes indicaciones que el mismo fabricante nos da. Y también basándonos en la experiencia que hemos logrado a través de estos años. Como sabrán, el Nobel Active 3.0 apenas recientemente se comenzó a vender en México. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de adquirir algunos implantes alrededor de hace 6, 7 años, no recuerdo bien la fecha, pero eso es lo que nos ha llevado un poquito a tener una curva de aprendizaje con estos implantes, y nosotros realizamos muchos, a lo mejor, de los errores que no se debían de haber cometido, y el objetivo de esta plática es enseñarle esa curva de aprendizaje para que ustedes puedan tener la certeza y la seguridad de poder usar en sus pacientes este tipo de herramienta que nos confiere Nobel. Hablando de los implantes, prácticamente está basado el éxito de nuestro implante en la biomecánica, la cual nos ayudamos nosotros de la ingeniería mecánica para resolver los problemas biológicos que tenemos en la boca. Así pues, el pronóstico y el éxito a largo plazo van a estar influenciados por el medio en el que estos se desenvuelvan y las cargas a las cuales van a estar expuestos. Nosotros debemos de conocer las consecuencias por esas fuerzas axiales, oblicuas o laterales en las cuales va a estar actuando estos implantes, y debemos de tratar de compensar, por ejemplo, en el caso de estos implantes de diámetro reducido, en el que tenemos que tener ciertas precauciones, solamente dirigiendo nuestros tratamientos finales en la mejor forma para dirigir y estabilizar y redireccionar esas fuerzas oclusales no axiales, sobre todo, que son las que nos llegan a causar algún inconveniente. Y hablando de esto, pues estamos hablando de amplitud y dirección. Esas cargas oclusales en las que están sometiendo nuestro implante, puede ser precisamente, no es lo mismo un implante que está siendo colocado en el área posterior, en el área mandibular, en un paciente que tenemos bruxismo, por ejemplo, o no tenemos una estabilidad oclusal adecuada. Entonces, tenemos diferentes tips para poder ayudarnos a poder rehabilitar estos implantes. No es lo mismo, como les digo, un implante en un molar inferior, en el que nosotros, para compensar esas cargas axiales a las que va a estar sometido y evitar las cargas laterales o oblicuas a las que va a ser sometido una vez que entre en carga, esto lo podemos resolver pues simplemente reduciendo el ancho vestíbulo lingual de esta prótesis. Y además de eso, ya sabemos, disminuimos la altura y la angulación de esas cúspides a las cuales va a estar sujeta ese implante. Y así pues, sabemos que como las indicaciones del fabricante nos dicen que tenemos ciertas situaciones en las cuales podemos colocar el implante 3.0, en el sector anterior es lógico que no tiene el mismo uso, la misma frecuencia, si lo sabemos
utilizar en nuestros pacientes. Entonces, en el sector anterior, es lógico que la frecuencia de uso de ese implante, si nosotros dirigimos con una compensación en nuestra oclusión, podemos ver cómo podemos dirigir esas fuerzas y podemos limitar las fuerzas no axiales a las que va a estar sometido ese tornillo. Entonces, hablando de lo que es el comportamiento biomecánico exclusivamente del Nobel Active 3.0, el fabricante nos da un máximo torque de 45 newtons. Esto no quiere decir que después de 45 newtons vamos a tener en el asentamiento, vamos a tener un problema de fractura o alguna lesión que podemos hacer en la plataforma de nuestro implante. Pero sí es lo que tenemos como limitante. Recuerden que si excedemos el torque arriba de 45 newtons, en la mayoría de muchos tipos de hueso podemos causar algún tipo de fractura, alguna remodelación indeseada alrededor de nuestro implante o una falla en la integración. Así pues, este implante, el 3.0, está indicado como un máximo recomendado de inserción del torque de 45 newtons. Hablando del tipo de conexión del cual gozamos y del cual este implante está diseñado, pues normalmente en la literatura presentamos diferentes tipos de conexiones. Cuando hablamos con diferentes marcas, pues cada marca, muchas de ellas tendrán similitudes en las conexiones, pero en general tenemos tres principales tipos, que es una conexión externa, una conexión interna y una conexión cónica o Morse, o una combinación de ambas, como lo que es la conexión que tiene el Nobel Active. En este caso, no podemos decir, aunque esté sin tanto uso ya o con unas indicaciones muy precisas, una conexión externa, debido a la gran fuerza con la que no puede soportar o la transmisión de las fuerzas laterales van directamente al tornillo, provocando muchas veces cierta aflojamiento de ese tornillo o inclusive la fractura del tornillo del que une al aditamento al implante. Entonces, sí podemos usar una conexión externa a lo mejor en algunos tratamientos, como son el Add-on 4. En el Add-on 4 no implica tanto esa deficiencia en la compensación de las cargas laterales o cruzales a las cuales va a estar sometido, debido a que normalmente en lo que es el Add-on 4 tenemos una unión de todos los componentes de los implantes, por lo cual van a estar ferulizados esas prótesis y la compensación de las cargas laterales pues van a tener una mejor distribución, no afectándonos en el nivel perimplantar de nuestro implante, provocando una reabsorción ósea inadecuada. Después, con la evolución, salió la conexión interna. Muchos tenemos unas conexiones internas hexagonales, triangulares en el caso del Replace, en el cual el único objetivo es una variación de la conexión externa, simplemente es hacia abajo, y tenemos una mejor compensación de esas cargas. La distribución de las cargas no axiales hacia ese implante y al tejido circundante, en el cual va a estar el medio ambiente de nuestro implante, se va a comportar de una mejor manera con la llegada de esta conexión interna. Así pues, si nosotros usamos una conexión interna, sea hexagonal, trilobular o de la que sea, vamos a tener normalmente alrededor de un 60% de mejor distribución de las fuerzas. Pero hablando de lo que es para mi gusto una mejor conexión, es la llegada de la Conical Connection de Nobel, en el cual tenemos una combinación de un cono, una conexión cónica, en el cual vamos a tener un mejor contacto con la plataforma del implante. Vamos a evitar el que tengamos un gap tan grande, y además de eso tenemos un hexágono un hexágono en el cual vamos a tener una traba de rotación para poder evitar
que tengamos un excesivo torque y esa fuerza lateral oblicua oclusal, vamos a evitar una mayor remodelación alrededor de nuestros implantes. Por esto, el implante 3.0, al contener ese tipo de conexión, es bastante benéfico para la distribución del estrés. Entonces, hablando precisamente de ese comportamiento biomecánico, hay muchos estudios en los que están tratando de ubicar la mejor conexión, el mejor tipo de implante. Sabemos que en el sector anterior, pues están sujetos a cierta divergencia la colocación de sus implantes debido a la misma anatomía ósea de la premaxila, en el cual estos implantes, al tener una mayor inclinación y estar sujeto a unas cargas no axiales o oclusales, pues van a tener un problema sobre el remanente óseo vestibular. Por eso es tan necesario el que podamos nosotros dirigir y compensar ese tipo de cargas a las cuales va a estar sujeta nuestro implante. Entonces, así pues, vemos en esta tabla, esta gráfica es muy clara cómo podemos ver la distribución del estrés. Y vean cómo cuando tenemos una inclinación a 0 grados, por ejemplo, y están sometidos a esas cargas axiales, prácticamente la distribución del estrés es bastante favorable. No así, en cuanto vamos aumentando la inclinación y por lo tanto la dirección de esas fuerzas, cómo vamos viendo cómo se va redistribuyendo y va afectando y va localizándose el punto en donde tenemos una mayor cantidad de estrés localizada. Así pues, cuando tenemos una conexión cónica, tenemos una mejor distribución del estrés comparados con una conexión externa o con una conexión interna. Y depende también si vamos a lograr una bicorticalización, por ejemplo, a lo mejor en zona de piso de fosas nasales, muchas veces el comportamiento y la distribución del estrés también va a ser mejor cuando tenemos ese tipo de premaxilas en el que encontramos una disminución de la longitud ósea, que nos va a permitir la colocación de estos implantes. A finales de los años 80, casualmente por accidentes, decían, así como lo fue un comentario de un presentador, también fue como la penicilina, por el doctor Fleming, el descubrimiento de la penicilina fue un accidente. Así pues, el cambio de plataforma de los cuales están sujetos nuestro implante, nosotros vamos a tener ciertas ventajas, ya que el tener ese cambio de plataforma, ese espacio, ese aumento en el tejido, la discrepancia entre el aditamento y la plataforma del implante, vamos a tener un sello gingival bastante adecuado que nos va a permitir una menor permeabilidad bacteriana, por lo que vamos a tener una menor remodelación ósea. Entonces, en este estudio, por ejemplo, que encontramos, vemos cómo está demostrado que cuando hay un cambio de plataforma, entre más grande sea el escalón del implante contra el aditamento, va a ser una menor remodelación ósea y vamos a tener con el tiempo, después de estar sometido a las cargas oclusales, ese implante, vamos a tener una menor remodelación, que alrededor del año a los 2 años estábamos rondando el punto 19, punto 20 de milímetro de remodelación, lo cual es bastante bueno comparado con lo que antes se lograba. Antes decíamos era una remodelación de 1.5 a 2 milímetros. Entonces, el que tenga nuestro implante, el 3.0, también el cambio de plataforma, pues nos está dando cierta seguridad para poder mantener y ubicar la plataforma de nuestro implante en el nivel óseo que nosotros requiramos. Como sabemos,
las indicaciones a los que les había comentado hace poco, el fabricante nos limita específicamente a que debemos de colocar estos implantes en la zona de laterales maxilares o en la zona de incisivos mandibulares, ya sea centrales o laterales. Esto debido a la menor cantidad de disponibilidad ósea, que es la que llegamos a tener. En este caso, yo les voy a presentar algunas situaciones que difieren un poquito las indicaciones, pero como les digo, cuando nosotros logramos y justificamos el por qué estamos actuando, de esa forma vamos a poder entender más aún de lo que estamos tratando. En este caso, vemos, es un caso que nos llegó en la universidad, con una de nuestros residentes, en el cual pues operamos, teníamos un extremadamente espacio reducido mesiodistal, que es una de las indicaciones de la colocación de este implante. Está con un poco de la radiografía periapical, la vemos un poquito con una distoangulación, pero en realidad teníamos alrededor de 5 milímetros en disponibilidad entre implante y diente. Más o menos estábamos hablando de 0.9, 0.8 de milímetro. Era muy poco la situación. La paciente venía de una rehabilitación hacía de 6 meses, 8 meses, no sé, en la ciudad de León, y llegó exclusivamente a nuestra universidad a la solicitud de pedir un implante para esa zona de esta fractura que había tenido. Esta es la encargada de este paciente, la doctora Gabriela Macías, es una residente del posgrado. Entonces, pues ya recién egresada prácticamente y sometida a este tipo de casos, vemos cómo ella logró provisionalizar adecuadamente su prótesis, su implante, en el cual, eso sí, tenemos que tener mucho cuidado. Estamos en una carga, no es una carga inmediata, pero sí una provisionalización inmediata, en el que este implante no debe estar sometido a ningún tipo de cargas, ya sean axiales o oblicuas. Y hablando precisamente de eso, el tener un implante que tenemos un diámetro tan estrecho, quiere decir que nuestros componentes también serán de esta misma característica. Tendremos aditamentos muy delgados y dentro de ellos es el tornillo de fijación del aditamento al implante. Este tornillo es, no sé si ya tengan la oportunidad de haber trabajado con ellos. Es un tornillo muy delgado, el cual el fabricante nos dice, ¿sabes qué? Tienes que torquear a 15 newtons. Entonces, en un paciente que tengamos algún tipo de bruxismo o alguna parafunción, pues realmente tendremos que pensar muy bien qué tipo de cargas va a estar sometido este implante para evitar que se nos desaloje. Y preferentemente contar con una opción de que fuera una corona atornillada, una prótesis atornillada, en la cual vamos a tener un mejor control a largo plazo en caso de que se desaloje este tornillo. Hay muchos sistemas o muchos protocolos para, en estos casos, poder asegurar que no haya un desalojo del tornillo. Esto es haciendo un reapretamiento del torque de ese tornillo. Esto es, hay muchos protocolos en el caso de un implante en el cual normalmente torqueamos a 30, 32 o 35 newtons, pues normalmente vamos escalando ese torque de 10, 20 a 32 newtons. Una vez llegados a los 32 newtons, volvemos a repetir los 32 newtons y tal vez esperamos unos 4 o 5 minutos y volvemos a asegurar esa cantidad de torque que tenemos, que es de 32. En este caso, como les digo, es muy específico. A mí, estando torqueando en un modelo de uno de nuestros pacientes, probé el torque y en nuestra clínica se nos fracturó alrededor de los 18 o 20 newtons el tornillo.
Entonces, no me quiero imaginar que esto me pase ya dentro del paciente, así que tenemos que tener mucho cuidado en no exceder los 15 newtons. Y sí acceder a estos protocolos, como les digo, tener 10 newtons a lo mejor, esperamos 5 minutos, subimos a 15 newtons el torque y volvemos a reapretar otra vez a 15 newtons. Pero siempre confirmar que estemos en esa fuerza para no exceder y tener algún tipo de problemas en un futuro. En cuanto al sistema de fresado, pues realmente los que estén familiarizados con el sistema Novel Active, aquí les presento en general lo que es el fresado. La ventaja de este implante, como les comento, pues es que realmente al ser angosto, pues no tenemos que usar más que 1, 2, 3 fresas a lo mejor, depende de la situación quirúrgica que se nos presente. Si es un post-extracción, a lo mejor utilizaremos, no sé si puedan ver mi apuntador, pero podemos hacer el uso de una primera fresa, que es la de 1.5, subimos a 2 milímetros el diámetro de nuestro implante, de nuestra fresa, de nuestro fresado, a máximo las revoluciones por minuto debe ser no exceder las 2000 revoluciones. En lo particular yo nunca llego a tanto. Normalmente mi rango es de 1000 a 1200 revoluciones cada osteotomía que yo realizo, con una irrigación abundante siempre. Y depende del caso, por supuesto, es el fresado. Esto es en una osteotomía, en un post-extracción, no va a ser el mismo protocolo en el que vamos a tener en un hueso pristino, en un alvéolo ya cicatrizado, en el que, por ejemplo, hablando del cuerpo mandibular, pues tendremos que usar esta fresa primaria, no sé si la logren ver, en la 36118, en la cual esa punta de lanza nos va a ayudar a dirigir bien la osteotomía de nuestro implante, donde va a ser la dirección de nuestro implante, y sobre todo vamos a evitar el recalentamiento, el sobrecalentamiento interno de ese hueso. Por eso es que ahora en estos tiempos preferimos el usar implantes más cortos, a lo mejor en situaciones en las que debamos usar un diámetro estrecho, un diámetro ancho, pero siempre vamos a tratar de compensarlo con el diámetro, no tanto con la longitud, debido a al sobrecalentamiento al cual va a estar sometido ese sitio perimplantar. Como un tema, un punto para pensar, les quiero compartir esto. Como les dije, no es nada más que tengamos las características idóneas dentro de ese implante. Nosotros escogemos el modelo de nuestro implante de acuerdo a la situación clínica que va a estar sujeto y qué posición va a tener ese implante en la boca de nuestro paciente. De acuerdo a eso, nosotros tenemos que escoger nuestro implante. En cada sistema, cada marca, normalmente maneja 3, 4 sistemas, y cada situación y cada diseño de nuestro implante es de diferente utilidad. Así que si nosotros conocemos estas ventajas, pues no es nada más dejarle esas ventajas o quedarnos con esas ventajas. Nosotros debemos de conocer, como les dije, la biomecánica y qué protocolos estamos realizando nosotros quirúrgicamente o protésicamente para evitar la oxidación y la corrosión a los cuales va a estar sujeto ese implante, lo cual nos va a llevar a largo plazo o mediano plazo a una falla o una fractura de nuestro implante ya dentro de boca, y eso sí sería catastrófico para nuestro paciente. Y hablando de eso precisamente, les quiero dejar este tema. Ojalá que después no es el motivo de esta charla, de esta plática, pero sí sería bueno que nos pusiéramos un poquito a ubicarnos en qué es lo que está ocasionando realmente la falla a largo plazo, mediano, de nuestros implantes. Así que esto es lo que viene y es lo que tenemos que estar preparados para eso. Y es que el simple hecho de colocar un implante y de que tengamos una exposición de las cuerdas tempranas, de que se abra la herida, por ejemplo, o colocamos un healing, un tornillo healing, en el cual no tengamos con nuestras suturas un sellado gingival, pues ese implante de antemano ya va
con unos puntos en contra debido a que esa exposición prematura al medio bucal, en el cual va a provocar una mayor oxidación y corrosión en su superficie, lo cual no va a ser adecuada para ese medio perimplantar, el cual vamos a tener una mayor remodelación, vamos a aumentar la corrosión y posiblemente la presencia de perimplantitis o la pérdida temprana de ese implante. Como ya les había comentado, platicando con algunos colegas, pues ya hemos visto el que tengamos un implante Nobel de 75 newtons, no quiere decir que vamos a llegar a eso. Es una opción que tenemos, pero sí realmente si nosotros excedemos muchas veces ese torque, es el máximo que nosotros podemos llegar. Lo ideal es no llegar a eso. Esa opción nos la dan en el caso en el que no tengamos que requiramos esa traba mecánica inicial de la cual nos podemos ayudar en el Nobel Active. Hablando de un Nobel de 3.5 en adelante. En el 3.0, como ya les comenté, no más de 45 newtons. Así que son diferentes situaciones clínicas en las que podemos evitar el que tengamos una prematura oxidación o corrosión de nuestros tornillos. También yo siempre preguntaba, pues, es que quieren, las marcas nos dicen, usa aditamentos en los cuales son más baratos comprar clones o comprar genéricos. En realidad no tienen el mismo match, el mismo asentamiento, el mismo asentamiento, el contacto que tienen el tornillo y el aditamento de la misma marca. Entonces, cuando tenemos discrepancias en el ajuste, vamos a provocar micromovimientos y esos micromovimientos, tarde o temprano, van a estar, cuando estén sometidos a carga sobre ese implante, esos movimientos van a provocar una corrosión y van a lastimar esa capa que el fabricante originalmente dejó, ya sea con anodización o con diferente determinado de la superficie. Vamos a lastimar esa capa y por lo tanto vamos a originar que haya una mayor corrosión alrededor de nuestros implantes, provocando un problema serio en cuanto a estos tratamientos. También el uso de aleaciones no nobles o no como el titanio, sino el uso de aleaciones base, en el cual no tenemos un control del intercambio iónico, en el cual ustedes, ahorita les voy a comentar en uno de los casos en los que yo hacía, nosotros normalmente usamos los mismos dientes de nuestros pacientes en el caso de usar una prótesis temporal inmediata. Pues muchas veces, como muchos de estos pacientes son de urgencia, pues tenemos que actuar. Entonces, en algún tiempo nosotros llegamos a usar, sin tomar en cuenta la oxidación, algún tipo de corona metal cerámica que tenía como núcleo un metal base. Entonces, cuando entrábamos a los 6, 8 meses a retirar el aditamento, pues veíamos que ya había cierta oxidación o teníamos problemas en los aditamentos temporales de esas prótesis que habíamos colocado. Entonces, son puntos que debemos de tomar en cuenta. Nosotros ahí en la escuela, por ejemplo, mis alumnos saben, yo los regaño tanto como sea posible en cuanto a no debemos de conectar y desconectar nuestros aditamentos. Debemos de ingeniar nuestra técnica y adaptar nuestras técnicas para tratar de evitar, aquí también les vamos a dar unos consejos de cómo los que realmente nosotros lo hacemos y cómo realmente podemos evitar o limitar esa desconexión a 2 o máximo 3 veces en el total del tratamiento hasta llegar al culmino del tratamiento de ese implante. Nosotros decimos, es que vamos a ahorrar, es que sale muy caro, pero es que realmente para mí, en mi práctica,
el volver a repetir una corona, el volver a repetir un aditamento o el tener una fractura debido a que yo provoqué mediante la oxidación prematura de ese implante, yo me provoqué ese daño en mi paciente, eso realmente no estoy ahorrando. Entonces, realmente, cuando nosotros nos ponemos a pensar y colocamos en una balanza lo que es el estandarizar este tipo de métodos y de técnicas, realmente sí estamos ahorrando cuando usamos el protocolo adecuado. Entonces, les presento este caso, como les digo, son diferentes situaciones que vamos a analizar. Vamos un poquito en tiempo, ahí vamos. Les presento a Lupita. Ella igual nunca tuvo problemas, de repente se le ocurrió revisarse, alguien le prestó un espejo y después de 3, 4 años que tuvo sus implantes, se da cuenta de que tiene problemas en sus encías y en el ajuste de sus prótesis. Llega conmigo y a nuestra clínica y de repente la urgencia por, ¿sabes qué? Retírame este implante, me está molestando, no quiero tenerlo en boca. Entonces, nosotros, llega con una planeación ella de una tomografía, vemos que fue sometida a un injerto, no sé, veamos la inclinación en la cual tiene el implante previo y el cual pensamos retirar. Este es un implante de 3 milímetros también, de otra marca, no sé la marca que es, pero es un hexágono externo. Entonces, nos metemos nosotros, ya le pedimos la tomografía, que nos traiga el disco, se ve con mucho ruido la tomografía, realmente no es así, pero iniciamos nuestra planeación. En este caso, como les digo, es una variabilidad, una variante del protocolo que nos da el Nobel, en el cual necesitamos no sé si alcancen a ver, la longitud del implante es de 11.5 milímetros, pero el ápice del implante anterior está siguiendo el defecto que tenía previo la premaxila. Entonces, nosotros vamos a hacer una redirección para hacer que el aditamento, aquí se alcanza a ver, es muy blanco, lo siento, se alcanza a ver el aditamento temporal, que es lo que nos da este Nobel Clinician, este software, la opción de que al estar trabajando con la misma marca y ahora ya con muchas otras marcas, podemos bajar la biblioteca y podemos cargar diferentes aditamentos y podemos practicar de una vez, antes de meter mano al paciente, qué prótesis va a llevar y qué aditamentos vamos a requerir. Entonces, en este caso, yo decidí usar este 3.0 porque realmente viendo en dónde estaba, yo no sé este injerto en qué situaciones está, se ve a lo mejor en buen estado, yo no lo creo, no lo veo tan integrado, se ven pequeños gránulos, se ven gránulos alrededor por fuera de la zona del implante, entonces yo no estaría tan confiado, entonces por eso decidí yo colocar este tornillo. En el caso de poder quedar en la zona previa a la cortical vestibular, aprovechando este hueso, y la paciente sabía de antemano que era retirarle ese implante y muy probablemente no iba a ser factible el colocarle inmediatamente el implante. Mientras, en esa primera cita tomamos unas impresiones, nada del otro mundo, hacemos un encerado, una más pequeña corrección, porque de alguna manera, aunque se vaya muy parecido a cómo está la paciente, pues nosotros tratamos de darle un pequeño cambio para que ella se sienta motivada. Estos provisionales, lógico, no quedaron así, pero entramos a un acondicionamiento previo en una segunda cita, fíjense bien, es una segunda cita porque nosotros no sabemos realmente qué es lo que tenemos debajo de las coronas. Entonces, para no tener sorpresas y por la posibilidad de que no pudiéramos recolocar ese implante en la misma cita de la explantación, decidimos pues retirar de una vez las coronas y dejar exactamente igual. Podemos hacer, vean,
logramos hacer un aislado adecuado, podemos ver de antemano que tenemos serios problemas en la diferencia de sustratos. La calidad del tejido es extremadamente inadecuada. Pero vamos, tratamos de ver, limpiamos, colocamos detector de caries y estamos empezando a analizar, limpiamos, detoxificamos y gracias a los materiales que en la actualidad tenemos, ustedes van a ver aquí ya cómo vamos a cambiar la perspectiva de nuestros sustratos. Tenemos un medio ambiente más adecuado. Y realmente, recuerden, estamos en acondicionamiento. No estoy tratando ahorita ni líneas de terminación, no estoy terminando nada. Simplemente estoy acondicionando nuevamente la situación clínica de nuestro paciente. Eso sí, para poder ajustar nuestros provisionales que ya teníamos realizados, pues nos ayudamos de estas guías para poder no perder tiempo en el ajuste de sus provisionales. Entonces, ahora sí, llega el momento de ver cómo está el implante y podemos ver cómo estaba la situación. Vean cómo la angulación que tiene es extremadamente grande. Entonces, ustedes pueden imaginarse la cantidad de fuerzas oblicuas a las cuales está sujeto este tornillo. Entonces, probamos nuestros provisionales, vemos el ajuste. Esto es previo a, de una vez colocamos nuestra guía quirúrgica, que lo importante de esta guía, aparte de ser semitransparente, lo que me importa es esto, el nivel que yo quiero tener de mi perfil protésico, que es lo que realmente me va a ayudar a determinar la profundidad de ese implante, hasta dónde lo voy a dejar. Por eso es muy, muy básica esta simple guía. Es nada más de posicionamiento, no es restrictiva o semi-restrictiva, es completamente libre. Nos permite ubicar exactamente dónde estamos colocando nuestro implante. Así pues, colocamos de todas nuestras opciones quirúrgicas que teníamos, encontramos esas monturas, vimos que ajustaba perfectamente bien. Hicimos un torque inverso y podemos parcialmente retirar ese implante. Hicimos esa explantación. Hablando de lo que les había comentado de la corrosión, es importante que cuando nosotros usamos trefinas o usamos fresas para poder retirar o hacer las osteotomías alrededor de los implantes y que nosotros no tenemos un control del contacto o de la limalla que va saliendo del implante, entonces es muy, muy importante que limpiemos la zona, ya que si nosotros dejamos esa limalla en nuestro hueso, pues se va a comportar como metales ajenos. Recuerden que ya no tenemos esa superficie que protege al titanio, entonces es una calidad metálica donde los iones metálicos van a actuar sobre el nuevo implante que nosotros tengamos, entonces nos va a provocar una prematura oxidación de esa superficie y tal vez no integre nuestro implante. Entonces es básico el lavado de nuestra superficie donde estaba el implante. Entonces, como les decía, es un post-extracción, no necesito más. Yo simplemente redirijo mi fresado, es la 1.5 en este caso, de diámetro. Vean esta línea, no sé si alcanzan a ver, en esta línea, esto es 3 milímetros a plataforma, esto es el driver. Entonces, esto es lo que a mí me va a ubicar, ¿se acuerdan lo que les dije de la guía? Me va a ubicar exactamente dónde son los 3 milímetros. Como aquí yo estoy esperando que tengamos una remodelación por todo lo que nosotros hicimos, entonces yo estoy pensando en que a lo mejor el nivel gingival que me va a resultar en este momento es de un nivel gingival tipo 2, en el que prácticamente central, canino y lateral van a tener el mismo nivel gingival, el nivel de los cenites. Entonces empezamos a hacer nuestro protocolo. Como les digo, les comento, ya una vez colocado este implante, a pesar de que entró con
30, 35 newtons de torque. Para mí no es suficiente debido a que, como les comentaba, es una zona injertada. No sé realmente cómo esté la situación, no sé el comportamiento que va a tener ese implante, así que hacemos el protocolo que hacemos en la clínica para cuando no tenemos o no estamos seguros de hacer una provisionalización inmediata. Entonces, nosotros usamos este tipo de técnicas. Ahorita lo van a ver más detenidamente. Arenamos nuestro aditamento, le colocamos un silano, que tengamos una extensión que se adhiera, que nos permita la adhesión al metal y en este caso el uso de un cerómero, una resina de microrrelleno, como lo es la Crealine de Bredel. Y al final de cuentas hacemos un perfil. Esto es, como tenemos nosotros la opción de dejar ahorita en este momento el perfil que nosotros querramos, entonces analizando los diferentes dientes que hemos extraído, pues tenemos una forma básica en nuestra mente y eso es lo que tratamos de dar en este caso a nuestro lateral. El nivel que tenemos ya lo tenemos estudiado mediante el diagnóstico que hicimos con nuestra guía, así que estamos bien. En este caso solamente metimos un material de relleno, hicimos un pequeño colocación de senoinjerto y colocamos, como ya sabíamos que íbamos a tener una ausencia de tejido gingival, pues decidimos poner un injerto conectivo fijado a la zona palatina. Aquí vemos la zona donadora y vean cómo el colgajo que hicimos es sin tensión prácticamente. No me importa ahorita a mí en este momento cómo va a cicatrizar, porque sabemos que si nosotros respetamos el medio ambiente y le damos el espacio a ese tejido periodontal, periimplantar en este caso ya, vamos a tener una respuesta bastante adecuada. ¿Y qué es lo que pasa? Así se me va. Tratamos de palatino, cerrar, porque si cerramos o tratamos de buscar ese tejido en mayor cantidad, cuando nos toque ya hacer la provisionalización y la carga del implante, nos vamos a ayudar de ese tejido extra. Aquí podemos ver cómo usamos parcialmente la fresa para esta zona y poder quitar un poquito de la integración del implante. Entonces, mi paciente sin mayor problema, recuerden, hacer menos es más. No usé más allá de 3 dientes, 2 dientes adyacentes, uno a cada lado. Así que esto fue lo que la paciente así se va sin problemas, sin dolor y en un tiempo muy, muy considerable. Vean cómo vamos comenzando. Como les digo, aquí no me interesa ahorita. Esto, la línea de terminación, la vamos a conseguir después, ya cuando sea el momento. Recuerden, ahorita todavía estamos en acondicionamiento. Y a los 10 días, 8 días, fue 8 o 10 días el retiro de suturas, solamente de las vestibulares, las que están fijando el injerto conectivo. Eso se mantiene todavía, es muy poco tiempo. Entonces nada más quitamos el que estaba fijando nuestro colgajo y así se va nuestra paciente después de 10 días. No hubo inflamación, no hubo ningún problema. Ella se va exactamente como llegó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es revalorar después de unos meses, pues esta zona estética. Ahora sí, ya le quitamos el motivo de consulta, ya lo atendimos, el motivo de consulta de nuestra paciente. Entonces, ya nos va a permitir a nosotros trabajar en lo que nosotros hacemos. Nos vamos a ir un poquito más rápido porque ya tenemos tiempo. Este es un problema. Discúlpenme que me vaya porque ya no tenemos mucho tiempo, ya me estoy extendiendo. Este es uno de los problemas que tenemos cuando no tomamos la guía que les coloqué, que les mostré en el caso pasado. Si vemos los niveles gingivales que tenemos en los dos centrales y en el lateral contrario, está por debajo. El problema fue de que el error, si ustedes se fijan, el aditamento, aquí nos está diciendo dónde está el perfil y aquí nos está diciendo dónde está la plataforma de nuestro implante. Quiere decir que en sitios en donde no tenemos una guía
y que nosotros no realizamos una guía o nos dejamos guiar por el remanente óseo, colocamos en una forma errónea, en profundidad, nuestro implante. Este implante debe haber sido colocado más apical posible, alrededor de 1,5 milímetros más, a lo mejor hubiera sido ideal para poder dar, porque vean el problema, aunque nosotros hagamos nuestro trabajo, manejemos los sustratos, aquí vean cómo en la primer, este es un poste metálico también, pero vean cómo vamos en nuestra curva de aprendizaje, cómo la situación anterior fue mucho mejor resuelta que esta. Entonces esto fue hace 5 o 6 años, como les digo. Vamos mejorando poco a poco y vamos obteniendo y aprendiendo de nuestros errores. Vean cómo a lo que me estoy refiriendo. ¿Dónde se colocó el implante? ¿Dónde está la plataforma? Y vean qué tan estable es este implante, que después de 4 o 5 años no tenemos ningún tipo de remodelación. Entonces, pero sí tenemos un problema estético en esta zona que ahora tendremos que resolver. Y quiero terminar con este caso. Este es una paciente muy característica, muy carismática, como pueden ver. Ella llegó, es una paciente referida, no soy yo, yo nada más me atiendo la cuestión de implantes con ella. Así que ella venía referida para esto, nada más, retirarle los 3 dientes 12, 11 y 21 en una misma cita y colocación de 3 implantes. Esa era la indicación a la cual se me había referido. Cuando yo veo esta situación y veo el carisma de esta paciente, pues sería totalmente descabellado. Los que me conozcan ya saben por qué. El estar descabellado, este tratamiento, imagínense la remodelación que va a tener si nosotros hacemos esas extracciones inmediatas y la colocación. Estéticamente iba a ser un tiro a la cabeza hacia nuestro tratamiento. Entonces, son cosas y situaciones que nosotros vean el nivel óseo que tenemos. Entonces tenemos muchos problemas para poder atenderlo a esta paciente. Como les digo, ella nada más viene para eso. Entra a un estado, es periodontal, es un paciente periodontal, es un paciente que no se quiere hacer más cosas, pero que tiene que ser sometido. Esta fotografía que están viendo aquí, están viendo una máxima protrusiva. Entonces ella, en esta vean, en su protrusiva, cómo no alcanza a chocar. Yo no entiendo cómo es que se desgastó. Supongo que antes de que hubiera esta abulsión de los dientes, antes estaban en mejor posición estos dientes y provocamos esta trisión. Pero, pues, ahorita en este momento tenemos una completa desoclusión, no tenemos prácticamente contacto con los dientes anteriores. Entonces, esto es lo que nos da a nosotros una pauta para poder elegir este atrevimiento en base a experiencia que les voy a mostrar. Vean cómo están nuestros niveles gingivales. Vean cómo siempre vamos a estar batallando con esta paciente debido a la dificultad para lograr un adecuado aseo, el control de la placa dentobacteriana. Como les decía, muchas veces nosotros colocamos, ¿qué fue lo que yo hice en este caso? Yo estadifiqué la colocación de los implantes. En este momento, esta paciente tiene ahorita un implante aquí y un implante aquí. Este implante tenía una conexión con el medio bucal, palatina, así que cuando hacemos eso y no tenemos el cierre, muchas veces queda una permeabilidad, que es uno de los errores que yo les comento a mis alumnos. Esto, preferentemente, es mejor dejar un tornillo de tapa-cierre o en lugar de un healing, en el que podamos, cuando no tenemos un sellado gingival, esto es lo que nos puede llegar a pasar. No pasó nada. En cuanto provisualizamos, vemos cómo esta es la vista oclusal y vean cómo está la pequeña fistulita. Es nada más un poco de cúmulo de comida. Entonces, vean cómo después, en cuanto nosotros limpiamos, podemos tener la completa salud periimplantar de este implante, de este órgano que tenemos aquí, de esta prótesis. Y veamos cómo vamos corrigiendo conforme vamos actuando esa
inclinación protrusiva que tienen los vestibular, los dientes, vamos haciendo la corrección mediante la colocación del provisional y usando sus mismos dientes, que es lo importante. Ella fue categórica. No quiero que las personas me vean ni como Box Bunny, no quiero que me estén preguntando si voy al dentista, no quiero que me digan nada. Yo quiero que me corrijas la movilidad de mis dientes, por favor. Era su problema. Entonces, para mí fue muy complicado el tratar de estadificar este tratamiento y seguir manteniendo por las dificultades estéticas y demandantes de la misma paciente el colocar este tipo de tratamientos. Y vean cómo no me quise arriesgar. Entonces aquí yo coloqué este implante, igual fue un 3.0. En este caso sí colocamos inmediatamente el aditamento temporal y el injerto de tejido conectivo. Entonces, veamos cómo tenemos. Otra de las situaciones también que nosotros hacíamos, nosotros no condensábamos tanto y aparte usábamos un aloinjerto. Entonces, la vista radiográfica no tenemos tan buena vista, pero en verdad cuando ahorita van a ver las diferentes radiografías, vamos a ir viendo cómo va viendo gradualmente una posición ósea adecuada. Entonces, veamos cómo a los 6 meses yo ya no toqué a la paciente para nada, ella se fue. Eso sí, si ustedes se fijan, como a pesar de que sí provisionalicé, se quedó ferulizados a los 2 implantes que ya están temporalizados y simplemente así se va y ella se está yendo exactamente igual a como llegó, salvo con una mejor disposición de sus dientes dentro del arco maxilar. Y aquí tenemos la radiografía de control. Vemos cómo está un poquito más apicada ahora sí el implante y tenemos un muy adecuado control. Disculpen el recorte de la fotografía, no soy un experto en eso, pero sí podemos ver cómo están ya el borde incisal dentro del arco, ya es un poquito más ordenado. Entonces disminuimos parte del problema. Entonces de esto a esto, en un plazo alrededor de 8 meses a 1 año, más o menos. Entonces ustedes vean cómo han cumplido su papel, sus mismos dientes, ya reparaciones a lo mejor, pero hicimos una individualización de nuestros aditamentos. Aquí es donde empieza ya la parte del técnico dental. Entonces nosotros le damos una muy buena impresión, copiamos nuestros perfiles y veamos el grosor gingival que tenemos, que hemos logrado y que hemos mantenido. Vean, aquí se nota el esquema de el nivel original que estaba aquí y cómo manejando los perfiles de emergencia hemos ido bajando. Hubiera sido mejor si hubiera sido otro tipo de paciente, que no hubiera sido periodontal, más estética el nivel gingival, pero aquí nuestra prioridad era sobre todo no remodelar tanto nuestro tejido perimplantar. Y aquí es como les digo, el doctor Eric Sánchez, nuestro laboratorio, un socio muy importante en nuestra clínica, nos confeccionó estos provisionales, veamos, y esto ya nos da una idea de qué color. Ella me decía, es que quiero un color diferente, más blanco. Ok, vamos a intentar, vamos a ver cómo te ves, vamos a ver si los quieres más cortos, por eso quedaron una discrepancia, después se corrigió y de hecho este tipo de prótesis provisional nada más fue muy limitada en tiempo, no duramos porque aparte no nos habían gustado mucho, teníamos mucho que hacer. Entonces, llega el momento de que llegan nuestras coronas, más o menos ya las ubicamos. Tenemos que hacer, al tratarse de circonia, tenemos que hacer un adecuado tratamiento de la superficie, tenemos que lograr que no haya una contaminación, que no haya una contaminación de la circonia para la completa adhesión de las prótesis que vamos a colocar. Hacemos lo que les decía, el torque a cada uno de los aditamentos. Es de la marca Circonsan, me parece el
el aditamento que se mandó realizar y las coronas fueron de silicato de litio, IMAX. Así que individualmente vamos cementando una a una con el protocolo. No me voy a entretener en explicarles el protocolo. Muchos ya son muy expertos en eso, pero sí es muy, muy delicado el seguir adecuadamente este tipo de protocolos. Y siempre con un aislado absoluto cuando sea posible. El uso de geles de glicerina para la capa inhibida de oxígeno. Entonces, podemos tener, vean cómo tenemos la posición del hueso y sobre todo vean este tipo de cresta interproximal entre los implantes que nos van a ayudar. Aquí vemos cómo se está apenas formando. Después del tiempo tenemos un poquito de posición. Mucho puede ser de efectos de la radiografía, realmente no, pero están integrados. Después de 6 años, 5 años, este tratamiento, pues permanece en boca. A mi gusto, yo aquí en esta zona, yo hubiera preferido tratar de manipular un poquito más, pero la verdad es de que en los provisionales ya no me daba el tiempo que, pues yo digo que 3, 4 años que estuvo con provisionales, pues realmente no hubiera sido el tiempo adecuado para el manejo, pero se conservó, ella está contenta, ella está muy, muy feliz con el resultado, un poquito bajos de valor, perdón, el- la prótesis un poquito, pero son situaciones que realmente corregibles. Entonces, dentro de las conclusiones que yo les manifiesto, es de que el uso de un implante como lo es el Active 3.0, es una de las mejores alternativas, ya que tiene lo mejor de cada situación biomecánica para que nos resista esas cargas oclusales a las cuales va a estar sometido. Nosotros, ¿qué es lo que depende de nosotros? El hacernos de las técnicas quirúrgicas de regeneración, el mismo aislamiento, los procesos y protocolos de adhesión para poder mantener en boca por muchos años esos tratamientos. Entonces, esta es la realidad que hoy estamos viviendo. Así que conocer la biomecánica es un punto muy, muy favorable y lo cual nos va a llevar a un éxito muy, muy adecuado a largo plazo en nuestros pacientes. Así que espero les haya gustado esta charla, es más que nada informativa, muy clínica. Traté de darles los tips y de los problemas que nosotros hemos tenido. Así que espero, mediante sus preguntas, si les puedo resolver alguna duda. Estamos aquí para servirles. Muchas gracias a todos otra vez. Así que te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, doctor Luis Lomas, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos acompañan vía Facebook, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 767. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Nobel Biocare por esta interesante conferencia. Doctor, tiene saludos desde Cuautla, Morelos, del doctor Ortega. También tiene saludos desde Querétaro y Mexicali también con la doctora Bobadilla. Muy bien. Tenemos un comentario del doctor Valera, dice muy buenos resultados y bonitos casos, lo felicito mucho, gracias por compartir su conocimiento. Es un gusto, en verdad. El doctor Torres, felicidades desde Arabia Saudita, un abrazo, excelente charla. Maestro, un maestro muy querido para nosotros en la universidad. También tiene saludos del doctor Espinosa desde Nogales, Sonora. El doctor Ocampo pregunta que por qué el logotipo de la Salle.
¿Por qué el logotipo? Porque para mí es una universidad que me abrió el espacio hacia una mejor una forma de ver la vida, no solamente en el ámbito profesional. Nosotros manifestamos siempre un orgullo de haber egresado de esa universidad y siempre lo tratamos de manifestar. Así que, porque no solamente es actuar coherentemente en nuestra práctica, en nuestra consulta, sino también cómo nos llevamos nosotros como personas, cómo actuamos con nuestra sociedad y que tenemos que tenemos que poner nuestro granito de arena para mejorar en el país en el que vivimos. Por eso. Muchas gracias, doctor. Tenemos también de la doctora Hernández, agradece la charla informativa y le manda saludos desde Jalapa, Veracruz. Muchas gracias, igualmente. El doctor Roberto Shimizu, saludos desde Aguascalientes. Un gusto, un gusto. Tenemos otra pregunta de la doctora de la Torre. Y pregunta, Novel Active 3.0 se ha diseñado especialmente para situaciones con espacios estrechos, como los incisivos inferiores, en las que antes no era posible colocar implantes convencionales. Claro. Claro, como les enseñé en el primer caso que nos llegó ahí en la universidad precisamente, teníamos 0.9 milímetros a cada lado. Estamos rayando ahorita, es parte de la experiencia, como les digo. Necesitamos todavía, lógico, es valorar, son técnicas realmente nuevas basadas en alguna evidencia sobre antecesores, pero que realmente tenemos una viabilidad a mediano plazo de 5, 8 años, en el cual tenemos un muy, muy buen comportamiento. En el caso de los implantes inferiores, en la zona incisivo, como tenemos una mayor remodelación de la tabla vestibular por el mismo componente cortical que tenemos, es muy avascular. Entonces, el que nosotros les comentaba, el hacer menos, es más, en realidad, cuando levantamos un colgajo en un implante post-extracción, nosotros le vamos a quitar esa poquita irrigación que realmente tiene esa tabla vestibular. Entonces, yo ahí en lo particular trato de conservar tanto como sea posible esa integridad y ser lo menos invasivo posible. Entonces, así a largo plazo, el darle el espacio adecuado al tejido, al nuevo tejido perimplantar ahora, va a ser básico y clave para la permanencia de ese implante en boca. Muchas gracias, doctor. Tiene también saludos de la doctora Lara, desde San Miguel de Allende. La doctora Rosales, igualmente la felicita por su esfuerzo y dedicación. También el doctor Alejandro, saludos desde León y excelente plática. Muchas gracias. Qué bueno que les haya gustado. Gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Rodríguez. ¿Cuál es la diferencia entre un implante monobloc de 3.0 y un Novel de 3.03? Bueno, la diferencia es precisamente la posibilidad. Me parece que no lo mencioné. Yo en mi práctica, prácticamente el 95-96% de mis prótesis sobre implantes las hago atornilladas. Entonces, el usar un implante monobloque implica que tenemos que tener una excelente dirección de ese implante, completamente axial, debido a que precisamente la restauración que va a tener se va a ejercer sobre él unas fuerzas completamente axiales mayormente. Y la otra es de que la prótesis que vamos a tener que colocar es una prótesis cementada. Entonces, como a mí no me gusta la prótesis cementada, por eso mi opción es el Novel Active, porque tenemos mucho mayor opción protésica en diferentes casos. Como les digo, aquí la limitante es que no podemos usar ese implante como pilar de un puente de 3 unidades, por ejemplo. Entonces, pero sí siempre va a ser para prótesis unitarias y en donde tengamos un paciente idóneo o limitaciones
quirúrgicas como las que yo les presenté, extras a las que Nobel nos da, para poder resolver diferentes situaciones que están pues condicionadas a nuestra experiencia y a nuestro albedrío para resolver esas situaciones de los pacientes, ¿no? Gracias. Tenemos del doctor Silva una pregunta. Si en el último caso presentado se pudo haber contemplado compensar el exceso vertical del maxilar que la paciente presentaba, y le envía saludos desde Los Mochis, Sinaloa. Sí, sí, claro. O sea, el problema es de que la paciente pues tiene 80 y tantos años, 70 y tantos años, perdón. Ella no es extremadamente aprensiva. No se iba a someter a ningún tipo de situaciones. Como les digo, a mis alumnos yo siempre les comento, nunca va a haber un tratamiento tan directo para cada caso. Cada situación va a ser completamente diferente y cada situación va a ser resuelta de 1000 formas. Y eso va a estar contemplado de acuerdo a la evidencia científica que tengamos, de acuerdo a los materiales que tengamos, a las herramientas que tengamos y a nuestras manos, qué técnicas realizamos. Y para unos doctores estoy de acuerdo que muchas técnicas no son adecuadas. En mis manos hay unas cosas que se me dan, hay otras que no, pero realmente se puede resolver de 1000 formas este caso. Como les decía, ella fue muy explícita. Ella me decía, no quiero tener mis dientes de Box Bunny, no quiero que mis alumnos vean un cambio tan grande en mí, quiero verme bonita, simplemente. De hecho, no pude meter el video porque no se iba a ver el sonido, pero dentro de esa entrevista que se hizo primera fue que a ella le gustaban sus dientes, o sea, y su sonrisa le gusta. De hecho, la doctora Lara, que ya me mandó saludos, ella nos tiene la confianza es parte del equipo, y ella está como testigo de que era muy complicado tratar de mantener en un principio la comunicación, y era plática y plática y plática para tratar de darle a conocer las opciones que tenía, y ella siempre se iba por lo más tranquilo. Así que opciones de tratamiento siempre va a haber muchas, y como les digo, lo importante aquí, el objetivo en mi caso fue mantener el tejido. Se ganó 1,5 milímetros coronal del tejido perimplantar, y se cambió en la forma y en la inclinación protrusiva de esas prótesis, ¿no? Entonces, en este caso se cumplió el objetivo y es una opción más, simplemente. Muchas gracias, doctor. Tiene saludos desde San Luis Potosí del doctor Eduardo Silos, y le dice que muchas felicidades. Muchas gracias, Lalito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Lomas, por esta interesante conferencia. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Nobel Biocare, quienes patrocinaron esta interesante información el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias por abrir este escaparate hacia el gremio odontológico. Muy amables. Al contrario, doctor, muchas gracias por compartir su conocimiento. A la orden. Muchas gracias. Fue un gusto. Gracias a nuestros queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias en vivo que tendremos para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.